7:40. Saludamos al señor ministro de Ambiente, Carlos Correa. Recordemos que el ministerio va a presentar de nuevo el proyecto de ley con el que buscará ratificar el acuerdo de Escazú, también impulsará la ley del clima y por supuesto que planea también el Ministerio de Ambiente mejoras importantes en la calidad del aire en varias ciudades colombianas. Ministro Carlos Correa, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo muy especial a todo el equipo, a la mesa de trabajo, Yolanda, y bueno, a todos los colombianos que nos escuchan el día de hoy. Hablemos en primera instancia, señor ministro, de la presentación de nuevo del proyecto de ley para ratificar el acuerdo de Escazú, que quedó pendiente de la legislatura pasada. ¿Cómo va a ser esa iniciativa? Bueno, ya en este momento estamos haciendo agenda de un recorrido por diferentes regiones del país. Vamos a estar dialogando, socializando. El año 2020, pues como todos sabemos, fue un año de difícil participación ciudadana presencial, por obvias razones. No pudimos viajar, no pudimos estar, y este año ya en los próximos días comenzaremos a recorrer el país, a hablar con las comunidades, con los sectores, el sector público, el sector privado, la academia, con los jóvenes, para contarles en qué consiste el acuerdo y que todos tengan pleno conocimiento de cómo son en este momento pues las condiciones del país en materia ambiental, qué es lo que buscamos con el acuerdo, y ya luego que terminemos este circuito de diálogos y de concertaciones, pues ya estaremos presentando la ratificación del acuerdo al Congreso nuevamente en esta legislatura que ya comenzó el día 20 de julio. Con todo respeto, todo suena muy bonito en el discurso y en el papel y en las declaraciones y en la declaratoria de emergencia que llegó al Congreso, y allí en el Congreso, en la comisión que presidía el señor Gómez, hoy presidente del Congreso, se hicieron unas jugaditas para no ponerlo en la agenda, para demorarlo, y se señala al gobierno que en esa primera, digamos, en esa primera fase, donde entró con mensaje de urgencia, lo dejaron a usted prácticamente solo. Sí, lo invitaban a foros, pero el gobierno no le metió la ficha, y la bancada del gobierno, empezando por su propia bancada, el Centro Democrático, no hizo sino ponerle palos en las ruedas. ¿Qué garantiza que eso no vuelva a suceder? Bueno, Yolanda, yo inicié en el mes de octubre, todavía apenas estábamos en la apertura de sectores. Inmediatamente recuerdo que el 3 de octubre, creo que mi segundo día, ya fue un debate en el Congreso del Acuerdo de Escazú. Ahí comencé a trabajar inmediatamente con todos los sectores. Yo creo que, mire, se organizaron 4 foros, como usted menciona, y el primero comenzaba en el mes de noviembre. No logramos hacerlo, hubo cierre de sectores en ese momento, no pudimos viajar. Yo sí quiero decir que la dificultad que tuvimos de estar haciendo presencia en el territorio, no mía, no del ministerio, sino de organizaciones, de sectores, complicó un poco los tiempos, pero hoy le puedo garantizar que le estaré enviando, de hecho, el cronograma con los tiempos de las socializaciones, porque sí creo que todo el mundo debe conocer qué es lo que estamos presentando, ¿cierto? Y le puedo garantizar que estaremos en todas las regiones, en todos los sectores haciendo esto desde el ministerio, no necesariamente los foros que organice el Congreso, sino también desde el ministerio lo estamos haciendo, y el presidente Juan Diego Gómez en su discurso el día 20 de julio mencionó que estaría también desde el Congreso impulsando la presentación de este proyecto nuevamente. Es el ministro de Ambiente, Carlos Correa, quien le preguntaba. Era María Elvira Samper. Nuestra directora Yolanda Ruiz está en estos días de vacaciones, señor ministro. Adelante, gracias, María Elvira. No, una pregunta, ministro. ¿Cómo controlar el lobby empresarial, que fue el que se impuso, y cómo convencerlos de que esto no se trata de un problema de soberanía ni de inseguridad jurídica, sino de un proyecto que además coincidiría, por lo menos en teoría, con el discurso de dientes para afuera del gobierno de la biodiversidad, de la protección ambiental? Entonces, ¿cómo desactivar ese lobby empresarial y convencerlos de que esto es para bien y no en contra de sus intereses? Bueno, María Elvira, sí, tiene razón, pues yo realmente no buscamos controlar, eso no podemos hacerlo, sino más bien participar, y yo creo que
este circuito de diálogo, de mesas de trabajo, precisamente consiste en eso, en cuáles son las preocupaciones, cuáles son los temores, y coger uno a uno y desvirtuar muchos mitos que hay también de parte y parte, ¿no? De algunos sectores, a favor, en contra, y de eso se trata el diálogo, y precisamente el acuerdo de Escazú, uno de esos temas es la transparencia de la información, la participación ciudadana, y bueno, eso es lo que vamos a hacer acorde a lo que hemos hecho desde que estamos en el ministerio y con el lineamiento del presidente Duque, y es de poder estar en las regiones haciendo presencia y participación con cada uno de los sectores. Entonces, lo vamos a hacer, y en la medida en que tú me puedas dar un espacio aquí, lo podremos ir contando para que no haya desinformación, para que todos los colombianos estén enterados de cómo va el proceso. Ministro Correa, una de las preocupaciones que tiene el sector privado y algunos líderes políticos tiene que ver con la manera en que el acuerdo de Escazú llegaría eventualmente a afectar los procesos de consulta previa, haciéndolos, dicen algunos de ellos, más engorrosos, más demorados y encareciendo en general el costo de la consulta previa, me refiero en términos de recursos, de duración en el tiempo. ¿Qué mecanismos se pueden ofrecer para que esto no llegue a ocurrir? ¿Cómo tranquilizar a los empresarios y líderes políticos en ese sentido? Mire, yo creo que más que explicar es poder coger cada uno de estos puntos, como mencionas. Hay yo creo que de pronto confusión en el manejo de las consultas previas. Hay mucha gente que hoy habla del acuerdo de Escazú, pero que aún no lo ha leído. Entonces, por eso es tan importante sentarnos con cada uno de los sectores y de pronto quitar esos mitos que hay. Entre otros, por ejemplo, el tema de consultas previas, donde estaremos trabajando no solamente con el Ministerio de Ambiente, sino con el Ministerio de Interior, con los sectores productivos, como mencionaba María Elvira ahora, que tienen muchas dudas. Hay algunos sectores especialmente preocupados por eso, y yo creo que aquí lo que tenemos que quitar es todos esos mitos. Vamos a coger punto por punto y vamos a hacer socialización y explicación de cada uno de ellos en los diferentes sectores. Entonces, creo que un primer espacio podría ser también con ustedes, con los medios de comunicación, que tomemos cada uno de esos puntos y le demos tranquilidad a todos los sectores de que se está haciendo el tema con total transparencia, que es lo más importante. Hay pregunta para el ministro de Ambiente, Carlos Correa, que nos acompaña en este momento aquí en RCN Radio con Carolay Morales. Adelante, Carolay. Gracias, Juan Manuel. Ministro de Ambiente, preguntarle sobre los pilotos de fracking en Colombia, cómo avanzan los resultados. Vimos activistas ambientales en la instalación del Congreso repartiendo agua contaminada como símbolo de lo que sería el fracking en Colombia. ¿Cómo van los pilotos de fracking, ministro? Caroline, muchas gracias por la pregunta. Primero contarles que nuevamente y decirle a los colombianos, porque siempre me gusta reiterar esto, en este momento en Colombia no hay fracking. Sí, el fracking en Colombia está prohibido lo que tenemos en este momento es el inicio de 4 proyectos de investigación, que son los 4 pilotos. Esos 4 pilotos todavía no han iniciado. En el segundo semestre estarán presentándose los planes de manejo ambiental a la ANLA, y luego de la presentación de esos planes de manejo se iniciarán esas líneas de tiempo o esos cronogramas de trabajo. O sea que en este momento los 4 proyectos están trabajando en la presentación de sus planes de manejo. Entonces, repito, son pilotos y son 4 proyectos de investigación que iniciarán una vez quede aprobados sus planes de manejo. Son las 7 de la mañana, 49 minutos. Finalmente, señor ministro Carlos Correa, en el inicio de la nueva legislatura del Congreso, la última de su periodo de 4 años, se anunció también que el gobierno presentaría la ley del clima a cargo de su cartera, precisamente. ¿Cuándo se va a formalizar o a ratificar allí en el Congreso? ¿Cuándo se va a presentar formalmente la ley del clima? Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar la ley del clima en la segunda semana del mes de agosto. Estamos trabajando en la socialización con los diferentes sectores
Como saben, tenemos un compromiso muy grande en el marco del Acuerdo de París, que el presidente Duque anunció en el mes de diciembre, y es de reducir las emisiones en un 51% al año 2030, en el marco del Acuerdo de París. Y al mismo tiempo ese gran reto que tenemos de ser un país carbono neutral, bajo en emisiones, bajo en carbono al año 2050. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos presentando este proyecto de ley que lo que busca es impulsar el crecimiento del país, bajo en carbono, estableciendo metas y acciones en materia de carbono neutralidad, de resiliencia climática, teniendo en cuenta todas estas acciones de adaptación, de mitigación, que es la disminución de emisiones y toda la adaptación al cambio climático. Entonces, estaremos elevándolo a rango legal, muy importante para que este sea la hoja de ruta del país en los próximos años y que sea de obligatorio cumplimiento. Entonces ahí vamos a estar hablando de temas como mitigación en el sector transporte, en energía, en información, en poder integrar la información desde todos los sectores para tomar mejores decisiones, también en educación ambiental, y va a ser un proyecto muy bonito que vamos a estar presentando y al mismo tiempo en todas las regiones del país con todos los sectores contándoles cuál es ese gran reto que tenemos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51%, de llegar a la carbono neutralidad, y algo muy importante también es la integración de todo esto con nuestra biodiversidad, nuestra protección de ese patrimonio natural que tenemos todos los colombianos, que son nuestros bosques y nuestros océanos. Entonces es un proyecto muy completo que estaremos presentando y que yo nuevamente les digo, esto es uno de los hitos más importantes de esta década y fue este gran anuncio, este gran compromiso y esta línea de trabajo que tenemos en el marco del Acuerdo de París, que es disminuir las emisiones en un 51%, y que hoy ese liderazgo es reconocido a nivel regional, a nivel internacional, lo que estamos haciendo con la estrategia de economía circular, de restauración ecológica, todo el proyecto de impacto social que lideramos desde el Ministerio, por ejemplo, con los incentivos de pagos por servicios ambientales, los contratos de conservación, el fortalecimiento de los negocios verdes también. Entonces, estaremos, creo que en un semestre de mucho trabajo, tanto en la agenda legislativa como también en la agenda regional, contándole a todos los colombianos en qué consisten estos nuevos proyectos de ley que estaremos presentando. Ministro Carlos Correa, gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio. Muchas gracias y un feliz día para todos. El ministro de Ambiente que reitera la decisión del gobierno de volver a presentar a consideración del Congreso el Acuerdo de Escazú, dice que el gobierno estará haciendo un recorrido por todo el país para contarle a la gente en qué consiste ese acuerdo, ratifica que en Colombia no hay fracking, que va a presentar en agosto la ley del clima en la segunda semana del mes de agosto para reducir, entre otras cosas, las emisiones en un 51% en el 2030 y avanzar hacia un país carbono neutral. 7 de la mañana, 53 minutos en Colombia. RCN Radio.